¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es viernes y nuestra conversación de hoy es con el abogado Miguel Valerio. Hoy hablamos sobre el sector eléctrico. Miguel, qué bueno que estás aquí. Gracias por acompañarme. Buenas noches, Yulisa. Encantado de estar por aquí otra vez. Gracias. Quiero saber, te tocó ser la cabeza de un equipo de decenas de abogados que trabajaron el expediente de las empresas eléctricas. Hay una denuncia formal. Ya nosotros mismos habíamos hecho un trabajo que se llamó Los Pulpos Eléctricos, que revelaba más de 13.000 millones de pesos que podían tener vicios de distracción de fondos del Estado. Sin embargo, ahora con la denuncia que ustedes han presentado, pues eso ya es una evidencia o una demostración contundente. Quiero que me hables del proceso de investigación que ustedes hicieron antes de conformar esa denuncia y el concepto que tiene la denuncia para avalar distracción de dinero del Estado por 20.000 millones de pesos. Mira, digamos que no es una denuncia, es una querella, eso es lo primero que hay que decir, hay una diferencia, aunque en el proceso se puso una denuncia. En la época de Vincho se decía denuncia querella, pero ya eso en el código no se permite. Y obviamente el caso se va a manejar técnicamente. He dicho que las evidencias son las que van a hablar. Yo no conozco a ninguno de esos personajes. No se trata de una persecución personal, sino de lo que dicen los documentos. E incluso todavía ellos tienen un buen chance de demostrar en la justicia su inocencia. En primer lugar, este proceso tiene tres partes. La primera parte fue cuando hay un cambio de gobierno y el señor Andrés Astacio entra en la CDEE o lo que se denomina, que es una estructura burocrática, el Consejo Unificado de las EDES. Y como es normal, porque estas son empresas de capital mixto, es decir, público-privado, el señor Astacio fue revisando los documentos que le dejó el anterior incumbente. En esa primera etapa, el señor Astacio trabajó con su equipo interno, porque era simplemente revisando deudas, revisando documentos, revisando compromisos. Y en el mes de octubre, en esa revisión de irregularidades, porque estamos hablando de que se evaluaron muchos años, porque habían situaciones que venían pasando de años, el señor Astacio descubre indicios que van más allá de una revisión administrativa de lo que pasaba en las EDES. En ese momento contacta a abogados penalistas y pide el consejo informal, digamos un consejo prácticamente de, mira, he encontrado esto, ¿qué se hace en ese caso? Y en ese momento se le dijo que el Código Procesal Penal establece de manera clara que ante el inconveniente de documentos y pruebas encontradas, lo que procede es que se interponga una denuncia ante el PEC. Se interpuso una denuncia, esa denuncia fue pública, porque el señor Astacio la hizo pública, y es que el Código Procesal Penal envía el mensaje al funcionario que está en una función pública que necesariamente, ante la ocurrencia de actos de corrupción, proceda a denunciar al Ministerio Público. A partir de ese momento, el señor Astacio ya introdujo las personas, esa decena de abogados que tú dices que trabajaron. Efectivamente trabajaron más de 50 personas en esos documentos. Estamos hablando de una querella de más de 300 páginas, de más de 400 pruebas, y la investigación fue más exhaustiva. ¿Por qué fue más exhaustiva? Porque cuando se revisa el entramado de contratos y licitaciones, uno se da cuenta de que documentalmente parecería que no pasaba absolutamente nada. Y empezó a verse en esa segunda etapa lo que se llaman las irregularidades ya de índole penal. Por ejemplo, que fue lo que empezaba a llamar la atención. Cómo la ley de compras y contrataciones del Estado, que establece modalidades de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, fue burlada en su totalidad. Me refiero a que en las EDES se utilizaban procedimientos, por ejemplo, como el de comparación de precios. Para los amigos televidentes, el procedimiento de comparación de precios son procedimientos mediante los cuales se convoca de manera cerrada a oferentes para que en razón del precio, el que haga la mejor oferta económica prácticamente se le adjudica. Son procedimientos muy sencillos, muy rápidos. Cuando se revisó eso, lo primero que se pidió fue, y se revisó, porque digo las evidencias hablarán, fueron todos los papeles correspondientes a esos procesos. Empezamos por lo esencial. ¿Qué es un proceso de comparación? Entonces, fue la definición que te di, y dice la ley que
la Dirección de Compra y Contrataciones anualmente publicará los umbrales mediante los cuales se hacen esos procesos. Y el monto establecido por la Ley de Compra y Contratación era 3.6 millones de pesos. Cuando se buscaron la resolución de 3.6 millones y empezamos a indagar los contratos eran de 84 millones, de 64 millones, de 50 millones, de 120 millones, de 40 millones, y eso hizo un total de más de 1.000 millones de pesos. Entonces, la evidencia demostró inmediatamente que el señor Maxi Montilla tenía un trato primero preferencial. Por eso yo he dicho que bastaría olvidarse de que es cuñado del expresidente Danilo Medina o hermano de la ex primera dama, porque las evidencias son abrumadoras, no necesitaría eso. Por sí mismas. Por sí mismo, no en un caso penal. No por el vínculo ni calidad, ni siquiera uno ya, que obviamente tiene que decirlo, porque ese trato preferencial algo tenía de ese beneficio, pero las evidencias son abrumadoras. Segunda situación que ocurrió en las evidencias es que poco a poco, cuando uno fue analizando la estructura de las sedes, inmediatamente se da cuenta de lo siguiente, de que una EDENorte, por ejemplo, y EDESUR, en tiempos similares, compraban los mismos equipos a precios distintos. Uno dice, bueno, pero qué raro. O sea, si la EDENorte al mismo proveedor le compró a 100 el mismo equipo, la EDESUR debió comprarlo exactamente igual, en periodo de tiempo similar. Bueno, la semana pasada, el señor Astacio cerró una negociación con Aclara Internacional, que fue comprada de manera directa al proveedor. Que era el suplidor de Maxi Montilla. El que hizo la tecnología, y se ahorró 18 millones de dólares en esa primera compra de encima de 1.100 millones. Y uno ahí empezó a entender cómo él podía llevar los precios flexibilizándose. Entonces, cuando vimos los precios, que es muy interesante, encontramos documentos y evidencias en los cuales él suplía primero los productos y luego realizaban los contratos. Y uno dice, bueno, lo lógico es, se llama un concurso, se adjudica, se hace el contrato y se suple. ¿Por qué era eso? Entonces, viene otra vez la evidencia, investigamos de que prácticamente él tenía el control de lo que entraba y salía de las sedes. O sea, eso es así, o sea, los documentos lo dicen, no lo digo yo, sino memorando de empleados y ex empleados que al momento que vieron que se estaban indagando esos valores, no, yo escribí, notifiqué en aquel momento la situación de que eso había que hacer un procedimiento de licitación y no era de una manera correcta como se estaba pasando lo que ocurría ahí. Empezamos a hacer entrevistas. Hay más de 50 o 60 testigos que irán a declarar a ese tribunal, pero que nosotros en la querella no lo identificamos porque una de las cosas que pasó en la investigación es que muchos documentos faltan en las sedes, muchísimo, o sea, y eso pasa por lo siguiente, porque también pudimos identificar. Empezamos a pedir entonces los conduce. E hicimos, y esto lo voy a decir porque es un método de auditoría forense, lo que se llama una auditoría al revés. O sea, una auditoría al revés es, yo no voy a empezar con las licitaciones, sino con lo que necesitaba el mercado en la época. Y por ejemplo, el mercado necesitaba 200 transformadores, para ponerlo en términos sencillos, y se compraron 20 millones de transformadores. Eso, uno se pregunta qué pasó aquí. O sea, si el mercado, la capacidad son 200 transformadores, ¿cómo compran 20 millones? Bueno, era porque se controlaba el almacén y equipos en perfectas condiciones los sacaban y luego lo vendían nueva vez a la sede. Nosotros encontramos las evidencias del señor Montilla, porque fueron del señor Montilla básicamente, que la misma numeración de equipo entraba 2 y 3 veces al almacén. Espérate. El mismo equipo, se compraba un equipo, se daba entrada en el almacén y luego se vendía otra vez el mismo equipo. Se adjudicaba otra compra y se entregaba el mismo equipo o no se entregaba ningún equipo. No, esa es otra modalidad. Esta modalidad es el mismo equipo entraba, ellos lo declaraban como una chatarra, que no era chatarra nada, lo llevaban al almacén ya de chatarra, que era un desastre, y de ahí volvía otra vez y entraba el equipo. Fueron de las situaciones donde él entregaba 2 veces la misma situación. El señor Maxi Montilla, así lo muestra la documentación, no estoy diciéndome nada. La otra modalidad que tú dices que también llamaba la atención, era que en esa auditoría al revés, obviamente, cuando tú buscabas lo que salía del almacén y se instalaba,
no correspondían muchas veces con los conduces de entrada. Entonces, nos detuvimos un rato a analizar los conduces de entrada. ¿Qué pasaba en los conduces de entrada? Algo muy sencillo. No daban el producto completo, o sea, encontramos faltantes por lo menos en 2 compras, si la memoria no me falla, porque son muchas operaciones, una de $800,000 que no entraron, es decir, se hizo un contrato, el señor Montilla cobró todo su dinero porque él cobraba de manera preferencial y $800,000 no se pudieron localizar que entraron al almacén. Otro contrato fue exactamente igual, que entregó menos de lo que se le había adquirido. Y ahí nosotros dijimos, bueno, pero ya esto es demasiado raro. Evidente. Entonces, seguimos indagando. Y cuando ocurrió en diciembre la situación del señor Alexis Medina, ya para cambiar un poco el señor Montilla, estoy diciendo que todo está documentado, evidencia, se sometió al Ministerio Público que tendrá que hacer una depuración de esa querella y dirá si los documentos están o no están y hará su propia acusación. Porque una de las cosas particulares de este caso es que hay nombres repetitivos en otros casos que también han sido públicos. Correcto. Y de eso quiero que hablemos después de la pausa. ¿Cómo no?